Buenas tardes a todos y a todas, a cada uno. Gracias por estar conectados y reencontrarnos nuevamente después de 15 días. Queremos ir iniciando la sesión viendo, como siempre, empezamos el video del Centro Evangelii Gaudium, que nos da algunas breves pautas de la institución o el espacio que nos acoge hoy con esta sesión y este intercambio que tendremos y este diálogo, siempre tratando en este ciclo de ayudarnos mutuamente a vivir la fe en estos tiempos de pandemia. Entonces, le pido a Clara Mariel si logra colocar el video. Sí. Oye, no, poco a poco, padre, pues oye, la verdad es que te encuentras muy bien. Todavía hay gente que me habla, que me escribe, preguntándome por ya ¿Logramos o...? Sí, lo tenemos, un segundo. No se oye. Bien, gracias. No logramos que se escuchara esta vez, pero seguimos adelante para no retrasarnos. Entonces, damos inicio a nuestra cuarta sesión del ciclo Vivir la Fe en Tiempos de Pandemia, organizado por el Centro Evangelii Gaudium. Agradecemos especialmente hoy la compañía y la presencia de Lucila Servitje y de Luis Alonso Castellano, que nos compartirán sus reflexiones. El tema de esta cuarta sesión es cómo vivir la parábola del buen samaritano hoy. Hemos ido haciendo un recorrido de en qué creemos o por qué no creemos en los tiempos de pandemia. En algunas cosas nos cuesta creer, como en la gravedad a lo mejor de la pandemia, reflexionábamos en la primera sesión. En la segunda, en qué tipo o qué imagen de Dios está en juego también durante la pandemia, y dónde encontrábamos o no encontrábamos a Dios, y si éramos capaces de generar nuevas visiones de la presencia de Dios en la situación de pandemia y en el mundo. Y en la tercera sesión reflexionamos sobre las iglesias domésticas, o la casa como un espacio y un templo donde podemos experimentar la presencia de Dios, y no solo tenemos que ir a los templos y a las iglesias, la iglesia como templo para encontrar a Dios y a Cristo, sino que también lo podemos encontrar siguiendo esa cita del Evangelio de Mateo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Por lo tanto, donde hay 2, 3 o más personas
que viven la caridad cristiana, se genera y se actualiza esa presencia de Cristo en cada cristiano que está presente por el bautismo. Y hoy la idea es reflexionar un poco y dejarnos interpelar por la parábola del buen samaritano. Todos tenemos en la mente seguramente la parábola del buen samaritano, y sabemos que el buen samaritano es ese judío no practicante del todo, medio sincrético, pero que es el que se pone a amar al prójimo, ¿no? La pregunta inicial a Jesús es: ¿quién vive los mandamientos más importantes? Los mandamientos es amar a Dios con todo el corazón, la mente y la voluntad, y amar al prójimo, y el ejemplo que pone Jesús es del buen samaritano que tiene la capacidad de hacerse próximo del herido. Hoy trataremos de reflexionar un poco, o nos ayudarán a reflexionar, y también tendremos algunos testimonios para comprender cómo hacernos próximos, cómo aproximarnos a esas víctimas directas o indirectas de las pandemias. Por eso podemos actualizar hoy esa parábola del buen samaritano en la situación de pandemia que nos toca vivir. ¿Cuál será la dinámica de la sesión? Hemos intentado variar siempre un poco, la otra vez empezamos con algunos testimonios. Hoy empezaremos con las dos presentaciones, con las dos reflexiones. La primera a cargo de Lucila Servitje y la segunda a cargo de Luis Alonso. Luego de esas presentaciones tendremos una experiencia, un testimonio de vida de una doctora mexicana que está en Estados Unidos, de cómo ha tratado de vivir ese amor al prójimo y esa parábola del buen samaritano desde su profesión y desde una motivación espiritual. Y luego abriremos el diálogo, esperando tener tiempo para el diálogo, para preguntas, respuestas con los expositores y con la persona que nos ha compartido, que nos compartirá también la experiencia. Como ya saben, las preguntas son a través del chat, del Zoom, que pueden ir escribiéndolas e irlas colocando, y después yo las voy leyendo, las voy articulando, iremos avanzando sobre eso. Entonces presento a la maestra Lucila Servitje, que nos dará esta primera reflexión sobre cómo vivir la parábola del buen samaritano. Lucila ha obtenido el título de maestría en teología por la Facultad Jesuita de París, y tiene también una maestría en desarrollo humano y licenciatura en ciencias religiosas por la Universidad Iberoamericana. Ha hecho estudios de doctorado y ha tenido que interrumpir su doctorado porque ha tenido que tomar la presidencia del INDOSOC, el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, pero había empezado su doctorado y su reflexión y cumplido los estudios con los jesuitas también, en Barcelona, en España. Ha sido profesora en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, en el Instituto de Formación Teológica Intercongregacional de México. Es socia fundadora de la Asociación de Reflexión Teológica Feminista de México y miembro de la Cátedra de Teología Feminista de la Universidad Iberoamericana. Y fundadora también de la Acción Ciudadana frente a la Pobreza, la cual coordina. Por lo tanto, bueno, creo que será alguien que sin duda nos podrá ayudar justamente a actualizar esta parábola del buen samaritano hoy en esta situación de pandemia. Le agradezco nuevamente a Lucila su disponibilidad y su tiempo para acompañarlos, y le doy la palabra. Pues muy buenas tardes, mucho gusto de verlos a todas y todos. Algunos de ustedes los vuelvo a ver, como Clara y a Lucas, que teníamos tiempo de no vernos. Y pues es una gran alegría poder estar aquí, es un gran agradecimiento. Y también un agradecimiento muy especial al grupo que dirige Lucas, a los Focolar en general, por pedirme hablar de este tema del buen samaritano hoy. ¿Cómo vivir hoy la parábola del buen samaritano? Agradezco enormemente todo lo que pude reflexionar, descubrir, pensar en torno a esto,
y ahora pido encarecidamente ser capaz de poderlo comunicar, porque la riqueza de todo lo encontrado no cabe en los 20 minutos que me han dado para poder hablar de esto. Y tampoco quisiera leer todo lo que, parte de lo que he podido plasmar, sino que quisiera poderlos seguir viendo y ver este hermoso panorama. Me encanta el Zoom, me encanta ver las caras de todas y todos, de verdad es algo nuevo y diferente. Y como es la primera vez que planteo algo así delante de una audiencia de Zoom, pues intentaré ir platicando todo lo que fui descubriendo. Esta primera parte que me brinca sobre al hablar del buen samaritano, pues parecería que la pregunta es hasta cierto punto banal o lógica. Pues vete tú y haz otro tanto, ¿no? Eso es lo que le contesta Jesús al interlocutor que le pregunta qué hacer, y parecería que es lo que nos están diciendo que hagamos, pues vayamos y hagámoslo. Pero resulta que hoy con esta pandemia, justamente lo que hizo el samaritano es lo que nos están diciendo que no debemos hacer. No podemos acercarnos a las personas que están sufriendo. Solamente las podemos poner en manos de un cuerpo médico que ya vamos a escuchar, heroico, pero también en algunos casos muy cansado y en especial muy menguado por la misma enfermedad y menguado porque muchas de las personas han sido declaradas incapacitadas para seguir estando en esos espacios. Y es en manos de ellos que nos dicen que lo prudente es dejar a la persona que sufre en manos de ellos. Y nosotros nos quedamos entonces sin el consuelo de lo que es la caridad, esta caridad cercana. Decía Charles Péguy, aquel pensador de francés de mediados del siglo pasado, decía que la caridad es lo más, por desgracia, decía incluso él, la caridad es lo más natural que le nace al ser humano. Se necesita verdaderamente hacerse una tortura personal para dejar de responder ante la necesidad del otro. La caridad, decía, es como una reacción espontánea de nuestro ser, es como una madre y una hermana. Pues es precisamente esto lo que nos han prohibido ser. No nos han dejado ahora ser ni madres ni hermanas, y dejar sin hermanas y sin madres a nuestros seres queridos o a las personas que sabemos que están sufriendo. Y nos dicen que esa es nuestra obligación, que acercarnos, y cuando lo hemos tenido que hacer, pues lo hacemos con una gran preocupación. ¿Habré hecho mal? ¿Habré hecho bien? ¿Estaré poniendo en riesgo a mí mismo, a la sociedad entera? Y quizás entonces por eso, esta pregunta que me planteó Lucas, que me ofreció Lucas a platicar hoy, no es una pregunta cualquiera, no es una pregunta, no es un lugar común. Es una pregunta que nos está pidiendo que nos salgamos de los lugares comunes. La misma pregunta. Y por eso quisiera estructurar lo que les quiero platicar en 4 pasos. Que serían lo que nos han preguntado. ¿Cómo vivir? Vivir hoy. ¿Qué pasa con el día de hoy? La parábola y del buen samaritano. Estos 4 pasos, quisiera ver si a través de ellos podemos encontrar alguna reflexión. Y me había pedido Lucas que hablara más de mi experiencia que de una reflexión, pero en gran parte, por la misma situación, mi experiencia tiene más que ver con la reflexión, con esta reflexión, que propiamente con la experiencia. La experiencia se ha quedado allí en todo lo que es coordinar el reparto de despensas, de donativos, de bienes, todo lo que es hacer redes de escucha para las personas, pero todas esas cosas nos dejan con esa gran insatisfacción. Nos invitan, y por eso nos invitan a buscar
en lo que conocemos, en nuestras teologías, ¿dónde puede haber una respuesta? Y lo que estuve yo viendo es que sí, definitivamente la teología no es la vida. La teología no nos sirve, no es la acción, pero sí nos puede iluminar algunas cuestiones para la acción. Nos puede mostrar algunos caminos de lo que conviene hacer y lo que a lo mejor nos conviene ir dejando de lado. Y más que nada, de buscar, de encontrar aquellos puntos de nuestra experiencia donde tenemos que movernos del lugar, que es precisamente lo que las parábolas están queriéndonos decir. Entonces, la primera pregunta, ¿cómo vivir? ¿Qué es vivir? ¿Qué es la vida? ¿Qué es una vida buena? Esta es la pregunta que el interlocutor de Jesús le hace. Le dice, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? ¿Heredar? Es decir, fíjense bien que él no está diciendo cómo puedo lograr, cómo puedo alcanzar. Está hablando de una herencia. ¿Para qué queremos una herencia? ¿Para qué pide el hijo pródigo su herencia? ¿Para qué heredan los padres a los hijos? Heredan para un proyecto de vida, para que la persona heredada pueda generar su proyecto de felicidad. Entonces, esta herencia, esta vida que está pidiendo el interlocutor de Jesús, esta vida eterna, no es un mérito que va a alcanzar y tampoco es para la otra vida. Está hablando de la vida llena de sentido, de la vida que vale la pena vivirse, de la vida que convierte cualquier instante en un momento de eternidad. Es algo muy semejante, lo veo yo, a lo que el Papa Francisco está queriendo decir como un proyecto para resucitar. Esto es lo que él nos estaba diciendo, hagamos un proyecto para resucitar. Y no es otra cosa que lo que vemos y lo que pudimos apreciar y leer últimamente en todos los relatos de la resurrección. Si quisiéramos encontrar en esos relatos de qué trata la vida del más allá, pues nos vamos a encontrar muy decepcionados. No hay ninguna vida del más allá en las apariciones del resucitado. El resucitado se presenta, comparte la vida de sus amigos y de sus amigas, come con ellos, camina con ellos, responde, les cuenta historias, está al lado de donde están pescando, les prepara la comida, les dice, caminemos juntos hacia Galilea, encontrémonos en Galilea. ¿Es esa la vida eterna que nos van a heredar? ¿Se trata de eso? Entonces, quizás aquí tengamos la primera movida del lugar, la primera salida del lugar común. Cuando preguntamos por la vida eterna, estamos preguntando por la vida que vale la pena vivirse, la vida que tiene sentido. Y eso nos lleva entonces a la siguiente pregunta, vivirla hoy, porque sé muy bien que no me han pedido que venga a hacer bellas reflexiones teológicas, sino de hablar precisamente de la situación de hoy, de esta crisis, de esta pandemia. Y bueno, podemos tener un montón de cifras, no las tengo concretamente a la mano, pero parece ser que pasarán 150 millones de personas más a la pobreza extrema y cerca de 180 al siguiente estadio de pobreza, a estar bajo la línea de pobreza a nivel mundial. En Latinoamérica, toda la informalidad está generando unas cantidades enormes de desempleo, pero fundamentalmente seguimos viendo más que nunca los efectos más claros del sistema, de dos sistemas, de dos crisis que no forman más que una sola crisis. El deterioro, el crecimiento rampante de la desigualdad, del acaparamiento de riqueza de unos cuantos
y el empobrecimiento de muchísimos. Y por otro lado, el deterioro de las fuentes de vida de nuestra casa común. Todo esto con la crisis no ha hecho más que exacerbarse, acelerarse, y seguramente ustedes también han estado al tanto de todas las reflexiones que han surgido en torno a esto. Quisiera nada más la lectura de, y esta parte sí leerla, que es lo que nos cuenta, lo que nos platica el sínodo panamazónico, lo que nos dice de las personas que viven más cerca en aquellas regiones más apartadas del país, el mundo de los indígenas. De cada región fuimos escuchando narraciones que nos compartían con dolor y con esperanza su lastimosa realidad, que iban confirmando lo vivido ancestralmente, pero ahora llevados a extremos de muerte, fuertes crisis económicas, la salud como negocio y no como derecho. Quien tiene dinero es atendido, pero el pobre, que no tiene cómo buscar auxilio, no lo recibe. Gobiernos que no garantizan el derecho a la salud y sin calidad de servicios, deficiente educación, sin equipos necesarios para impartirlas de manera virtual, oídos sordos ante gritos constantes. Pueblos indígenas, como por ejemplo los pueblos amazónicos, 420 pueblos indígenas con menos de 15 hospitales en la cuenca amazónica y sin medios para atender la pandemia. En fin, se está demostrando con toda claridad la crisis estructural de muchos países que ponen en peligro la extinción a muchos pueblos de la cuenca amazónica. Un triste sentimiento de abandono y discriminación por parte de todos los gobiernos. La dureza de la historia de los triunfadores, niega en la práctica el derecho a la existencia de tantos indígenas que sufren discriminación racial y cultural. La muerte por estos contagios, el desprecio, el despojo que son su salario humano, porque ellos solo existen todavía para seguir siendo conquistados y despojados de sus tierras, la mayoría de las veces al amparo de la ley, para despojar, una ley que ayuda a despojar con la conciencia tranquila, si acaso para ser mostrados en otras naciones o al turismo con esas sus costumbres extrañas que constituyen el folclore de las naciones civilizadas. Esta sigue siendo también una verdadera pandemia que los agrede y los elimina. Todas estas situaciones y muchas de aquellas que ustedes ya conocen y que yo sé por lo que conozco el trabajo de todas las personas que trabajan y que viven en el mundo de los focolares, conocen todo esto de una manera quizás mucho más cercana que la que yo les pudiera comunicar. Y esto nos lleva a pensar en lo que un día dijo Martin Luther King. Estamos llamadas a hacer un papel del buen samaritano a la orilla del camino. Pero un día debemos acabar por ver que todo el camino de Jericó necesita ser transformado. De manera que las mujeres y los hombres no estén siendo constantemente golpeados, golpeadas, despojados, despojadas. La verdadera compasión es mucho más que darle una moneda a un mendigo. Nos lleva a ver que un sistema que produce mendigos necesita toda una repavimentación. Estamos llamadas a ser como el buen samaritano, pero después de levantar a tantas personas de la orilla del camino, uno empieza a preguntarse si no será que es todo el camino de Jericó el que necesita ser recimentado. Esto coincide con lo que nos dice el Papa Francisco. Es tiempo de eliminar las desigualdades, de reparar la injusticia que mina la raíz, que mina de raíz la salud de toda la humanidad.
Hablar de caminos, hablar de estructuras que hay que cambiar, nos lleva entonces a preguntarnos por transformaciones. Pero ¿transformaciones en qué? ¿Transformaciones hacia dónde? Entramos ya al mundo de los sistemas, al mundo de los modelos. Y es ahí donde toca preguntarle a la parábola, donde toca preguntarle a Jesús, ¿por qué ustedes, porque fueron finalmente ustedes quienes nos lanzaron la pregunta, por qué unos nos piden hablar de una parábola? ¿Por qué Jesús habla en parábolas? ¿Por qué Jesús y a ustedes no nos preguntaron sencillamente qué hacer? ¿O qué es lo que hemos hecho? Así más rápido y así acabamos. Pero lo que sí sé es que eso no fue lo que decidió hacer Jesús. Su método fue, de muchas maneras, una parábola. Hay incluso quienes llegan a decir, Jesús es la parábola de Dios. Y quizás la parábola, la primera gran parábola, es la parábola del reino de Dios. Hoy la palabra reino no nos dice mucho. Es un término arcaico, es un término patriarcal, pero realmente lo que está buscando designar está hablando de una manera de organizar la vida, de un estilo de organizar la vida. Nos invita a reflexionar seriamente cómo sería la vida si Dios mismo estuviera allí sentado, en un trono o en una silla presidencial o en una mañanera, estuviera Él, pero también en un consorcio empresarial o en un consejo científico o en una junta vecinal, en un salón de clase, incluso en un hogar, en una familia. Nos invita a preguntarnos cómo organizar la vida como a Dios le gusta, como Dios quiere. Y en gran medida lo que les estaba invitando Jesús a pensar en aquel momento era decir, ¿cómo comparen esos estilos de organización? ¿De qué manera puede ser diferente el estilo de organización de Dios de la forma como se organiza un emperador humano? ¿Cuáles son las grandes diferencias? En tiempos de Jesús, la dominación no parecía disminuir, parecía que iba en aumento. Y entonces la gran pregunta que se hacían era, a ver, ¿el reino es para después o el reino viene ya? Porque si viene dentro de algunas décadas, pues mejor me voy organizando, mejor me congracio con el sistema, me busco un trabajo y mantengo a mi familia. Pero si el reino es para allá, si el reino es inminente, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué? Si el reino es inminente, entonces, ¿qué? Y aquí hubo dos grandes respuestas. Tenemos como un planteamiento que nos ofrece dos grandes visiones de reino que también nos hacen preguntarnos cómo han visto la salvación, la salida de esto algunas personas. Teníamos a Juan el Bautista, y Juan el Bautista nos hablaba, o les hablaba más bien, y nos habló y nos dejó para todos, hablaba de un reino inminente, un reino que sería ya, que sería pronto, por lo cual decía, arrepiéntanse, cambien el estilo de vida, porque en un futuro inminente esto viene a cambiar. Es algo parecido a lo que dicen algunos, el cambio viene ya. El coronavirus nos trajo ya el tiempo final, el final de los tiempos. Juan hablaba también de un reino intervencionista, un reino que implicaría solamente el poder trascendental de una divinidad, el poder divino. Algo parecido también nos han dicho hoy. Este coronavirus es un castigo de Dios, es una señal divina de que tenemos que cambiar, es una intervención divina que está con nosotros. Y esto sería entonces
un reino que vendría por la violencia. Violencia, ojo, no decía Juan el Bautista de parte humana, sino de parte del poder punitivo de Dios. Un reino que se opone a todo lo que se opone a Dios y lo castiga severamente. Pero parece que no fue así el reino que nos estaba planteando Jesús. Jesús hablaba de un reino presente. ¿Podemos ver la diferencia? No se trata de un reino inminente que va a venir, que está ya, ahí. Es un reino presente, algo que ya está, que se está dando, que está en personas de todos los días, como los posaderos, como los escribas y los fariseos, como los sacerdotes que van y vienen del templo, como los horrorosos samaritanos que se les ocurre manchar nuestras calles, como sembrar una semilla tan tonta como la de mostaza. Allí está en esas cotidianidades, allí está presente, está está aquí y ahora. El reino no va a ser fruto de un intervencionismo. Se trata de un reino de colaboración, es colaborativo. Es aceptándolo, es adentrándonos, es viéndolo y es así como se va a establecer. El reino no sucederá sin Dios, pero parece ser que tampoco sin las personas que Dios quiere y que Dios ha escogido como sus personas. Y se trata finalmente, nos decía Jesús, de un reino no violento. Se trata de un reino que va a venir desde la resistencia no violenta, que probó justamente, y lo probó probadito en tiempos de Jesús, ser la mejor estrategia posible. Fue justamente que fue una estrategia no violenta la que hizo que, pues sí, al líder no violento sí le dieran la muerte como era previsto por las leyes del imperio, pero a los seguidores del líder no violento no se les mataba. Y es en manos de ellos que quedó esa continuación del reino, ese trabajo por el reino. Pero uno de los elementos claves que está en prácticamente todas las parábolas, pero mucho más claras en algunas, es esta calidad del reino que implica que una gran parte del trabajo de quien labora por él se va a desperdiciar, como la semilla del labrador. Gran parte del trabajo de Jesús, si no es que todo, fue destinado al trabajo. A Jesús lo mataron. Gran parte de las cosas que realizamos, como la higuera, vamos a decir, pues ya, terminó de dar fruto y terminó, nunca dio fruto y allí quedó. Eso es en gran parte también lo que nos quieren decir las parábolas. En ese sentido, ¿qué es una parábola? La parábola no es una respuesta a nuestras dudas, porque dudas y respuestas están en la misma línea. Está en esta línea de pasar de la ignorancia al saber. La parábola más bien nos quiere enseñar a vivir con nuestras preguntas, a vivir constantemente en la pregunta, a estar en una situación de continuo cuestionamiento. Y parece ser que eso es lo que nos están invitando, nos están pidiendo vivir hoy. Preguntarnos por cada uno de los signos que tenemos delante de nosotros. Y entonces, finalmente, eso es lo que nos va a llevar o nos puede llevar a preguntarnos ya concretamente por el buen samaritano. ¿De qué manera el buen samaritano es hoy para nosotros una parábola? Lo primero es que como muy bien dijo, nos planteó la pregunta Lucas, es la parábola del buen samaritano y no el buen samaritano, solito él. Primero, para empezar, porque el buen samaritano es un oxímoron. El buen samaritano es una palabra totalmente contradictoria.
Es una palabra que justamente nos está diciendo en una sola palabra toda una contradicción. El samaritano para la persona judía era no solamente una persona despreciable, era una persona odiada. Los samaritanos habían hecho masacres, habían desecrado los lugares religiosos. Los samaritanos eran los verdaderos enemigos. Les pido yo aquí que hagan ustedes un trabajo de imaginación. No quiero ser yo quien les ponga el ejemplo de quién es el enemigo bueno que cada uno de nosotros tenemos. Pero quizás lo más cercano podría decir, pues una persona del crimen organizado muy buena, buenísima, aquella que va a ser el ejemplo de vida para nosotros. ¿Podemos verlo así? ¿Podemos ver cosas así tales cuales como un morenista panista o un morenista priista? Alguna cosa de ese tipo. Es aquella persona que más desprecio, no solo racial o físicamente, sino ideológicamente. Aquel enemigo, verdaderamente enemigo nombrado, es aquel que me va a enseñar el camino de la verdadera vida. Es eso, otra de las cosas que nos dicen de las parábolas es, por favor, no traten de leerlas con ojos modernos. Nuestros ojos modernos, de cristianos, de teólogos, incluso de herejes actuales, tiene perfectamente claro, pues que nosotros, para nosotros, ¿quién es el samaritano? Nosotras, personas cultas, ilustradas, tenemos muy claro que que los malos son aquellos que son racistas, que los malos son aquellos que tienen ideas fascistas, que tienen ideas autoritarias. Pero ahí está la trampa en que podemos caer y la trampa que nos puede impedir caminar realmente y dejar que la parábola nos lleve a los lugares a los que está encaminada a llevarnos. Esta trampa de que ubicamos perfectamente que nosotros pensamos estar ya del lado del samaritano. Pero la parábola del buen samaritano no es un personaje, son 5 personajes y algunas cosas de las que ya hemos hablado, como el bajarse de la montura y estar cerca del otro, como el camino de Jerusalén a Jericó. Pero de estas 5 personas, hay esas 2 que nosotros estamos segurísimos que no somos nosotros, ¿no? Están el sacerdote y el levita que miran y dan un rodeo. Pero realmente ese dar un rodeo, ese no permitirnos ser interrumpidos en nuestros horarios, en nuestros organigramas, ese tener tan claro cuál es lo que nos toca hacer en la vida, que no nos puede dar el lujo de bajar de nuestras monturas y responder a una necesidad. Es allí donde nos podemos preguntar qué tanto estamos o no estamos a veces en esa actitud que da un rodeo, que da una vuelta, que verdaderamente no se permite dar el lujo de interrumpirse, que se considera una persona que ya sabe lo que es el bien y que ya sabe cómo lo tiene que hacer, y por lo tanto se puede dar el lujo de dar un rodeo y no dejarse interpelar por lo que está viendo en la realidad. Tenemos también al buen samaritano del que ya he... Un minutito para ir concluyendo. Perfecto. Tenemos también al buen samaritano del que ya hemos hablado y finalmente en este último momentito hablar de la otra persona, del otro que está allí, el posadero. El posadero tampoco era considerado una persona de bien. Las posadas en aquel tiempo eran unos lugares también muy poco reconocidos. La gente de bien era hospedada gratuitamente en los lugares de la cultura judía. La gente de mal, la gente
de mala fama era la que iba a dar a la posada. Y el hecho de que el posadero y que el samaritano ofrezca dinero y que el posadero reciba dinero por algún favor, es una de las cosas que en aquella época les habrá sonado lo más despreciable del mundo. En cierta manera, el herido que ha sido también puesto del lado de estas personas despreciables por su estado de despojo, por su desnudez, queda también del lado de las personas despreciables. Y entonces, finalmente, la pregunta que yo me hago después de toda esta reflexión es, si son acaso estas tres personas, las despojadas, las despreciables, las que cometen actos tan poco ortodoxos como lo que para un judío de aquella época pudo significar recibir dinero por hospedar y por atender, si son estas personas, si es de estas personas que va a surgir la manera de recuperar la vida, si son ellas quienes nos van a enseñar el camino, si son ellas de quienes tenemos que aprender cómo ser verdaderamente prójimo, y si es del trabajo de estas personas hecho desde abajo y no de nosotras las personas de bien que sabemos dar rodeos, de quienes va a venir esa respuesta para las crisis de hoy. Muchas gracias a todos y espero no haberme pasado un poquito de más, pero tendremos tiempo de seguir a lo mejor en alguna pregunta. Gracias, Lucila. Muchas gracias de esta relectura, creo, de la parábola, de habernos puesto en el contexto judío y haberlo traído al hoy. ¿Dónde está actuando ese reino presente, ¿no? Creo que lo que tú decías hacia el final nos da una clave muy clara de cómo ese hoy de desigualdad y de justicia, que la pandemia evidencia, pero hay tantas otras pandemias, como ha dicho el Papa, nos implica acercarnos en lo cotidiano y colaborar con otros y hacernos prójimos ahí donde está actuando ya Dios, está presente en el mundo y no se trata de llevarlo, sino de manifestarlo, como dice también el Papa Francisco. Bien, ahora pasamos a la segunda charla. Si quieren ir escribiendo preguntas, comentarios, ya está el chat activo, así que lo pueden ir haciendo también ahora para no dejar a último momento. Y pasamos a la segunda reflexión. Luis Alonso Castellano, que es emprendedor, economista, consultor y mentor en temas de innovación social, de emprendimiento y de liderazgo consciente. Es profesor de la Escuela de Negocios del TEC de Monterrey, consultor asociado en UMA Constructores y responsable para México de la Red Internacional de Incubación de Economía de Comunión. Entonces, le damos la palabra a Luis Alonso, le agradecemos su presencia, su disponibilidad y su tiempo, y 15 minutos para una breve reflexión para interrogarnos también y estimularnos, así como lo hizo también Lucila. Muchas gracias, Lucas, y gracias a todo el equipo del Centro Evangelii Gaudium. También, como comentaba Lucila, para mí fue una oportunidad de hacer una reflexión en estos tiempos, de profundizar esta parábola por todos bien conocida, pero para mí fue una muy linda oportunidad de darle una mirada nueva, ¿no? Entonces, como un poco mi deformación académica, siempre me da la tentación de preparar algo. Entonces, bueno, hice también algunas slides que aquí comparto también para llevar un poquito este hilo y esta reflexión que quiero compartir hoy. Bueno, primero, básicamente me gustaría entrar en dos reflexiones. Digamos, la primera es cómo renovar esta mirada al otro, ¿no? A nuestro prójimo, en particular a los más descartados, ¿no? Aquí, digamos, ¿quién es mi prójimo? Voy a intentar, en una mirada, una reflexión, ver si la podemos renovar o actualizar.
Y una segunda intención de estas reflexiones con esta mirada renovada, cómo podemos responder concretamente a las necesidades del mundo de hoy, ¿no? Que aquí, bueno, ya también Lucila nos compartió algunos detalles muy concretos de cómo fue esta respuesta, ¿no? Concreta, profunda, de continuidad. Entonces, me gustaría guiarme en con estas dos preguntas reflexivas. Y bueno, por un lado, pienso que muchos de nosotros, creo que la mayoría, y algo que también pude leer en las reflexiones previas de cuando ustedes se registraban, me di cuenta que creo que hemos experimentado muestras de caridad y solidaridad que podríamos decir inusuales, ¿no? En estos tiempos de pandemia. Que hemos visto también en otros momentos de dolor, ¿no? Como, bueno, muchos que vivimos fuertemente el terremoto de 2017 y, bueno, en otros periodos de la historia. Y yo me preguntaba por qué en estos momentos de pandemia, de dificultad, de un dolor, digamos, que se vuelve más común, ¿no? Que se vuelve más visible, surgen estas expresiones de caridad y de solidaridad, ¿no? Y bueno, aquí algunas experiencias concretas que tuve oportunidad de vivir, de acompañar de alguna forma, ¿no? La verdad es que una expresión muy concreta es ver a los jóvenes, ¿no? Que por supuesto, tomando las precauciones, salen, viven. A mí me da muchísima esperanza los jóvenes que se organizan y a pesar de, como también decía Lucila, estas reglas que nos ponen, bueno, ellos sienten este llamado a llevar, ¿no? Y bueno, tuve oportunidad de compartir, digamos, también en una experiencia pequeña, pero muy concreta, estas miradas, ¿no? Que seguramente muchos de nosotros hemos experimentado. Y una cosa concreta, una experiencia fue también en mis clases, que bueno, prácticamente fueron 11 semanas a través de Zoom, por ahí como compartí al principio con Miguel, ¿no? Ya casi nos volvíamos zombies, ¿no? De tantas horas de estar en el Zoom, pero la verdad es que en esta experiencia también viví con mis alumnos pues un dolor, una confusión que me llevó a pues cambiar completamente la dinámica, ¿no? Digamos, a dejar ir un poco los temas del curso, los objetivos académicos por realmente pues tener un encuentro y tener, digamos, un acompañamiento. Entonces, bueno, un poco la experiencia con los alumnos era dedicar un primer momento de la clase, simplemente expresar cómo nos sentíamos, ¿no? Y bueno, sobre todo en el campus que tengo oportunidad de dar, que es el campus del TEC, que está en el sur de la Ciudad de México. Habíamos vivido hace 2 años una experiencia muy difícil, de que el campus se vio muy afectado, fallecieron algunos alumnos, y bueno, estos alumnos traían ese recuerdo, ¿no? Ese recuerdo muy doloroso del sismo. Y fue un ejercicio, pues, de realmente ver a los alumnos más bien en esta mirada mucho más de caridad, de amor, de responder lo esencial que era en ese momento la tranquilidad emocional, ¿no? También estas presiones, además de todo lo que vivían, las presiones de la universidad y del trabajo, bueno, ahí la verdad es que fue un ejercicio de transformar completamente. Y bueno, en el transcurso, la verdad es que lo fueron agradeciendo mucho, podernos dar este espacio de diálogo, de reflexión y de vulnerabilidad, ¿no? Donde todos compartíamos pues estos dolores que sentíamos, estas preocupaciones, enfermedades de familiares, algunas pérdidas cercanas. Entonces, bueno, creo que esto también como grupo, al final compartían que como grupo nos hizo vivir una experiencia más profunda y de unidad, ¿no? Donde realmente superamos esa barrera de profesor-alumno y también de compañeros de clase a realmente vernos pues con una experiencia muy compartida, ¿no? Entonces, la verdad es que también reflexionábamos con los alumnos qué nos llevaba, digamos, a esta sensibilidad especial, esta sensibilidad particular de este tiempo de pandemia. Y yo me hacía la pregunta, ¿qué condiciones detonan estas experiencias de solidaridad o qué cambios se requieren a nivel emocional o espiritual
para que se muevan estos corazones, ¿no? de las personas hacia la caridad. Entonces traté de reflexionar en esta pregunta y bueno, creo que la parábola ayuda mucho a iluminar esta reflexión, ¿no? Primero, la primera reflexión que me vino es el tema de la prisa, ¿no? Que es algo que es fundamental y que se ve en la parábola. Tanto el sacerdote como el levita optan por desviarse, ¿no? Digamos, ahí tomo una cita de Santo Tomás, ceguera voluntaria, ¿no? Que es, o ceguera de la mente, que a veces nos hace algo que sabemos que está, pero no, digamos, voluntariamente no la queremos ver, ¿no? Y creo que justo en la parábola la característica es que nos detiene, nos lleva a la necesidad del momento presente, ¿no? Detenerse para el encuentro. Y creo que algo que nos obligó esta pandemia fue a detenernos, ¿no? Obligadamente. Frenar la velocidad de nuestra vida cotidiana nos hizo, digamos, nos facilitó un poco entrar en este encuentro, ¿no? Entrar en el dolor, además de que también nos hizo vernos como iguales, ¿no? Nos hizo esta pandemia también ver que no había ninguna, ninguna característica que pudiera a alguien evitar quedar contagiado, ¿no? Entonces creo que este alentamiento de la vida es una reflexión que me vino de la parábola con la pandemia. Y bueno, y el otro que creo que es el elemento central, que es el tema del encuentro, ¿no? El buen samaritano abre el corazón para sentir el dolor, supera esa inmunidad, ¿no? Esa inmunidad que tiene el sacerdote y levita, se conmueve, se hace vulnerable, sufre con el hombre herido, lo que lo mueve a acercarse a él, ¿no? Que creo que aquí está la otra, la otra guía de esta parábola de ir al encuentro, ¿no? En vez de pensar en todo lo que tenía que hacer de su vida cotidiana, le da prioridad a la vida amenazada del otro y hace emerger, podríamos decir, lo mejor de su humanidad, ¿no? Entonces, aquí quisiera, ¿cómo podemos aterrizar estos dos elementos que en mi reflexión la parábola la pandemia, vista desde la luz de la parábola, nos ayudó, ¿no? Entonces, de ahí me viene la siguiente pregunta: ¿cómo hacer ese encuentro con el prójimo? Y aquí voy a tomar algunas reflexiones del Papa de Evangelii Gaudium, y el Papa nos dice que nos hace falta ayudar a reconocer que el único camino consiste en aprender a encontrarse con los demás, pero lo que me encantó es con la actitud adecuada, ¿no? Que es valorarlos y aceptarlos como compañeros de camino, sin resistencias internas. Creo que aquí ya son una serie de características que nos dan una guía de cómo es el encuentro con el prójimo. Un compañero en ese camino. Y más allá de eso, es aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, ¿no? Aprender a sufrir, dice el Papa, en un brazo con Jesús crucificado, ¿no? Entonces, esto nos lleva a no cansarnos de optar por la fraternidad, ¿no? Y lo que dice el Papa es, en este encuentro, en este abrazo, es donde está la verdadera sanación, ¿no? Ya que este modo de relacionarnos con los demás es la que realmente nos sana. Creo que aquí para mí es una guía muy profunda en estos temas de pandemia, que a veces nos sentimos confundidos, tristes, que no sabemos. Y bueno, aquí creo que es muy claro, la sanación está en cómo nos relacionamos, y ahí es cómo nos sanamos, ¿no? Entonces, y el Papa nos dice, hay que saber mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe descubrir a Dios en cada ser humano, ¿no? Que sabe, esto me pareció, tolerar las molestias de la convivencia, ¿no? Efectivamente, toda la convivencia tiene dolores, tiene molestias, pero, dice el Papa, si nos aferramos al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor divino y buscar la felicidad de los demás, ¿no? Como el Padre bueno. Y bueno, creo que también esta reflexión, esta parábola nos lleva a una misión pastoral, ¿no?
Aquí también cito al Papa: en una civilización que está paradójicamente herida de anonimato, ¿no? Y obsesionada a la vez por los detalles de la vida de los demás impudorosamente, ¿no? Enferma de curiosidad malsana, se necesita tener una mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro cuantas veces sea necesario, ¿no? Y luego una frase bellísima que dice, hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús en su mirada personal. Creo que aquí nos da otra guía muy clara de cómo podemos hacer presente, y me gusta esta idea de fragancia, ¿no? La presencia en esta fragancia de Jesús, ¿no? Digamos que a lo mejor se percibe, se siente de alguna manera. Y bueno, y el Papa nos da una guía pastoral muy, muy concreta, ¿no? Que es el arte del acompañamiento, ¿no? Para quitarnos las sandalias ante la tierra sagrada del otro, ¿no? Que es, y finalmente darle este ritmo sanador de proximidad. Creo que a mí la reflexión que me dio es justo en este encuentro, y este encuentro de una forma concreta que sabe, digamos, convivir y superar esas dificultades, esos malestares de la convivencia, que siempre van a estar esos malestares, esas dificultades, es donde se comienza este ritmo sanador, ¿no? De vivir la proximidad, ¿no? Y dice el Papa: una mirada respetuosa, llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar la vida cristiana. Y finalmente, bueno, cito, digamos, en esta reflexión también de Evangelii Gaudium, es esta fuerza espiritual que es el amor a la gente, es esta fuerza espiritual que facilita el encuentro pleno con Dios. Dice: quien no ama al hermano, camina en las tinieblas, permanece en la muerte, no ha conocido a Dios. Citando a Benedicto XVI, cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte también en ciegos ante Dios, ¿no? Entonces aquí está también, digamos, la relación o el camino directo con Dios, ¿no? Iluminar un mundo oscuro nos da la fuerza para vivir el actuar, ¿no? Y vivir esta mística, acercarnos a los demás, buscar su bien, ampliar nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del Señor. Y finalmente algo que me pareció fenomenal, que es: cada vez que nos encontramos con un hermano en el amor, quedamos capacitados. Aquí hasta el Papa nos da una guía de cómo capacitarnos, ¿no? Para redescubrir a Dios. Encontrarnos en el amor con el hermano, ¿no? Entonces, creo que estos elementos concretos que para mí fue una búsqueda, digamos, en esta reflexión, tratar de profundizar, llegar, creo que el Papa nos da una línea muy clara y muy profunda, ¿no? Y aquí me gustaría conectar con digamos, un tema que es mi área, digamos, a la que dedico más tiempo en mi vida, que es la económica, y cómo se vive esta experiencia del encuentro en la economía, ¿no? Y aquí voy a citar a un economista, Luigino Bruni, que dice que la vida da un cuerpo concreto a la economía, ¿no? El diálogo con la escritura se convierte en este baño de concreción en el mundo cuyos bienes e intereses económicos son cada vez más inmateriales. Y él dice algo muy interesante, que dice: por desgracia, la cultura económica de los teólogos es tan escasa como la cultura teológica de los economistas, ¿no? Aquí no quisiera ni a los teólogos presentes ni a los economistas, ¿no? Porque no creo que esto sea aplique a todos, ¿no? Pero bueno, hace una reflexión de esta desconexión que hay normalmente, ¿no? Yo lo veo en la universidad. Realmente en la escuela de economía, de negocios, hablar de teología, poner a la Biblia es como perder toda credibilidad, ¿no? Entonces, pues eso nos ha llevado a esta economía tan matematizada, ¿no? Entonces, educando generaciones con mucho conocimiento científico, pero con una dificultad para realmente encarar y encarnar, ¿no? El Evangelio. Entonces, creo que en el mundo de la economía, afortunadamente veo un despertar de una serie de propuestas proféticas, o como han llamado algunos, economías proféticas, que le están dando más dignidad y más valor a la empresa a partir de un propósito social.
Aquí muestro algunas, pero hay una serie de economías que también entran en diálogo para transformar estas reglas de lo que ya también decía Lucila, digamos, de descarte, este camino que la economía ha construido en la reflexión de Martin Luther King, ¿no? Este camino de descartados, ¿no? Y aquí algunas propuestas concretas que pude observar en la pandemia, ¿no? Digamos, una empresa que conozco muy bien, Crepes and Waffles, que es una empresa colombiana que se dedica, digamos, que tiene un propósito social que es darle empleo a mujeres madres solteras. Y bueno, hizo digamos, un acto concreto que fue mantener, a pesar de que cerró durante estos 3 meses de pandemia todos sus restaurantes, pues la propuesta concreta de dar, digamos, el salario completo, dar la seguridad de que pudieran quedarse en su casa, atendiendo a su familia, pensando que son madres solteras, y además todos los productos que tenían ya disponibles, ofrecérselos a un precio muy reducido, ¿no? Digamos, algún elemento concreto que me pareció muy interesante. Y una empresa en la que tengo la fortuna de colaborar, que se llama Pixa. Tengo fortuna de estar, de acompañar, de participar de manera activa. Y bueno, esta empresa es un ejemplo muy concreto que se dedica, es una empresa que fue creada para darle trabajo a los jóvenes de la calle, ¿no? Ese es el objetivo, emplear jóvenes en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, adictos, exdelincuentes, algunos migrantes indocumentados. Y esta empresa también vio en esta pandemia pues este impacto al también mantener el empleo de todos estos jóvenes, sabiendo que, bueno, también la vulnerabilidad que están viviendo en las calles o en algunos albergues, pues si ellos perdieran el empleo o si redujeran sus ingresos, bueno, pues caerían nuevamente en un tema de vulnerabilidad. Entonces creo que son elementos concretos de ir al encuentro, de romper estas barreras, de realmente, digamos, poner más allá de lo que parece, digamos, lo que las reglas del mercado dicen o lo que sería económicamente viable o correcto, romper esas reglas, ir al encuentro, y eso también tiene impactos en la economía. Y bueno, dentro de estas propuestas, ya para cerrar, bueno, una propuesta en la cual tengo también la fortuna de participar, que es la economía de comunión, que nace para ir al encuentro de los más pobres y descartados. Y aquí también voy a tomar una frase de Chiara, Chiara, que es la fundadora del Movimiento de los Focolares y también quien lanza esta idea de la economía de comunión. Ella en algún momento mencionaba, cada persona en el mundo del trabajo, desde el dueño, el administrador, el director, los técnicos, los trabajadores de oficina hasta los obreros, para construir solidaridad con los demás, deben amar a todos de manera que él o ella se conviertan en uno con los demás. En esta espiritualidad, el amor mutuo conduce a la compasión, a la comprensión recíproca, a compartir la fatiga, a solucionar los problemas, a buscar soluciones juntos. Nos lleva a encontrar acuerdos comunes para nuevas formas de organización en el mundo laboral. Todos vienen a compartir y participan juntos en los medios de producción, en los frutos y en las ganancias. Esta expresión concreta en el mundo del trabajo, creo que también muestra esta mirada del buen samaritano que va, que se acerca, que pone también digamos, de su bolsa, pone, digamos, de su vida, comparte sus bienes, comparte su tiempo, y digamos, en esta reflexión viene, y bueno, quisiera cerrar con también una reflexión que tuvimos con el Papa hace 3 años, cuando invitó a un grupo de personas que viven esta economía de comunión, y el Papa nos dice, si queremos ser fieles al carisma, no debemos solo curar a las víctimas, sino construir un sistema más justo, ¿no? Hoy es necesario cambiar las reglas del sistema económico. Dice, imitar al buen samaritano del Evangelio no es suficiente. Dijo, un empresario que es solamente un buen samaritano cumple la mitad de su deber, ¿no? Cura a las víctimas de hoy, pero no reduce las del mañana. Para la comunión es necesario imitar también al Padre misericordioso de la parábola del Hijo pródigo y esperar a los hijos en casa, los trabajadores y colaboradores que se han equivocado,
y ahí abrazarlos y hacer fiesta con ellos y para ellos. Y con esto cierro mi reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alonso, por este ejemplo concreto del economista que hace teología, porque partiste de la Biblia y utilizaste y es un acercamiento con el Papa. Por lo tanto, nos interpela a los teólogos a que hagamos algo de economía de vez en cuando también, o entremos. Y muy bonito, bueno, está justamente a partir de ahí esta aplicación en la economía, ¿no? Una economía que no... Creo que eso del Papa final es muy sintomático, ¿no? Un empresario no puede ser solamente un buen samaritano, en el sentido de una caridad reducida a ayudar a alguien o a algunos, sino esta capacidad de recibir lo que decía Lucila, ¿no? A los descartados y a los excluidos en su casa, como la otra parábola del Padre Bueno, y desde ahí cambiar el sistema. Ese es el cambio del sistema, cambiar esas relaciones que parecerían que no podrían juntarse esos ámbitos, ¿no? Creo que ahí está el reino presente cuando acontece eso. Bien, le damos, ahora quisiéramos una pequeña gran testimonio y experiencia de cómo se puede vivir también desde la profesión, desde una opción de vida, desde un lugar de trabajo, la parábola del buen samaritano hoy. Así que sin mucha más rodeos y vueltas, le doy la palabra a Gabriela Bambrick, mexicana, radicada en Estados Unidos, que nos contará su vivencia y su testimonio de cómo como médica y como doctora ha vivido y está tratando de vivir justamente esta parábola del buen samaritano. Gracias por su tiempo y disponibilidad. La palabra a Gabriela. Muchas gracias, Lucas, y también al Centro Evangelii Gaudí por la invitación. Pues yo, un poco de introducción, soy médico internista y trabajo en Nueva Jersey, que es uno de los estados en Estados Unidos y en el mundo que inicialmente ha sido más golpeado por la pandemia, especialmente en las fases iniciales. Y entonces me gustaría compartir un poco las experiencias que he tenido a partir de esta situación. Y la primera fue que, bueno, uno vive su vida pensando que es un cristiano con fe, que vive amando a los demás, y la pandemia realmente puso a mi fe en una prueba de fuego. Y la primera prueba de fuego fue que mi grupo de médicos fuimos a los primeros a los que nos preguntaron tomar las riendas de las unidades COVID. Y fue como un alto en seco porque Jesús me pedía que diera la vida. Era una cosa muy concreta. Y la verdad es que me costaba trabajo. Yo estoy casada, tengo 3 hijos. Y pensar en que cómo podía ser que habiendo tantos médicos que no estaban en mi situación, que nos lo pidieran a nosotros, porque todo el equipo primero, todos éramos madres con hijos más pequeños, ¿no? O no. Y fue un poco como estar jugando al toma y daca con Jesús. Oye, no, a lo mejor el mes que entra, ya que sepamos cómo le hacemos. Pero no, Jesús me lo pedía en ese momento, y en el momento que le di el sí, o sea, tuve una conversación con mi marido. Fue una de las cosas más difíciles que he hecho, de decir, si yo llego a faltar, esto es lo que quiero que pase. Entonces fue tener a la muerte enfrente y decirle a Jesús, sí, estoy dispuesta a dar la vida por todas estas personas que me necesitan. Y entonces al principio pues yo pensé que ya sí había dado mi sí, y que arriesgar mi vida por tratar a esos pacientes era lo que significaba arriesgar mi vida, no dar la vida por los demás. Pero un poco con la prisa de la cual Luis Alonso hablaba, llegaba yo, claro que tienes miedo, ¿no? De contagiarte, de muchas cosas. Llegaba con caridad y todo, pero un poco con prisa, porque
tenía yo muchos pacientes y mientras más tiempo estuviera yo con ellos, más expuesta estaba. Entonces, también un poco las palabras del Papa, ¿no? No estaba llegando al encuentro con la actitud adecuada, aunque el primer paso había sido muy fuerte. Entonces, Dios siempre encuentra la manera de pedirnos todo con una delicadeza enorme. Y a las 2 semanas de yo estar haciendo este trabajo, mi hija se enfermó con COVID y tuvo que ser hospitalizada. Y no la pude hospitalizar en mi hospital, tuvo que ser hospitalizada en otro hospital, entonces yo no podía estar con ella. Y me acuerdo mucho una noche que me llamó y me dijo, pero me llamó llorando, destrozada, y me dijo, mamá, he perdido toda mi dignidad, estoy como apestada, nadie me quiere ver, todo el mundo entra deprisa, y cada vez que hablaba yo hacía un examen de conciencia. Todo el mundo avisa y estaba en urgencias, se pasó 24 horas en urgencias en un lugar sin baño y rogaba que alguien le ayudara, que le pudieran llevar algo para poder ir al baño. Y me dijo, en un momento pensé que iba a tener que ir al baño en el piso y me puse a llorar, ¿no? De perder completamente mi dignidad. Y fue el segundo alto que Jesús me pidió decir, ¿realmente estás dando la vida por tus pacientes o estás entrando y saliendo sin saber si quieren ir al baño? Entonces, fue una conversión total y a partir de ese momento, realmente le dije a Jesús, tómalo todo y me voy a pasar el tiempo que sea necesario para entender a estos pacientes que además no tienen familia porque no los pueden ver, no están con la incertidumbre que igual que nosotros no sabemos cómo va a seguir en su enfermedad. Y me dediqué a eso. Y quiero resaltar dos de los ejemplos que me tocaron. Uno era de una paciente que tenía 90 años y que estaba muy grave. Y me senté con ella a platicar y me dijo que ella ya sabía que ella se iba a morir y que eso no la angustiaba más su familia. Y entonces, pues hablé con la familia, logré que el hospital le diera, porque ella ya se iba a morir, les diera permiso a los hijos de entrar, pero los hijos me dijeron, nosotros tenemos 65 y 70 años, no queremos ir, o sea, tenemos miedo de contagiarnos. Entonces, para mí fue el tomar el papel de hija y ser esa hija para esa persona que se estaba muriendo. Y entonces estaba sorda de un oído y me le tenía que acercar mucho, sabiendo que esto implicaba un riesgo mayor. Y hablaba, estuvo viva 2 días, pero en esos 2 días de mantener la comunicación tanto con la familia como con la paciente y de decirle finalmente a los hijos que ella estaba en paz, que ella los quería y llevarle ese mismo mensaje con el mismo amor, como si fuera mi mamá, a esa paciente. Y cuando yo le dije, tus hijos te quieren, saben que estás lista, me tomó de la mano y me dio un apretón y a las pocas horas partió, ¿no? Entonces, para mí esa era la misericordia que Jesús me pedía. Y otra de las experiencias fue muy fuerte porque me tocó un paciente que además de tener COVID era un paciente psiquiátrico y en este intento de entender más su situación, de leer un poco más su historia, llegó por agresivo, llegó con mucha agresión al personal, no quería hablar con nadie y me lo asignaron a mí. Y me di cuenta que era un paciente que había estado encarcelado y que había estado encarcelado por homicidio. Y cuando dije, ay Dios, o sea, aquí me estás pidiendo doble, ¿no? Llegué y el paciente me dijo, si no me dejas salir, te mato. Y yo sentí la necesidad, o sea, tenemos a nuestra disposición todos los dispositivos de seguridad,
podemos hacer que en ese momento llegue seguridad y los encadene, ¿no? Digamos, a la cama. Y yo sentía que no, que tenía que amarlo a él como un prójimo. Entonces me senté con él y le dije qué era lo que más le molestaba, qué era lo que necesitaba. En primera no entendía lo que estaba pasando, no sabía qué era el COVID, no entendía porque estaba en una situación como un poco fuera de sí. Entonces me senté y tuve una conversación con él. Poco a poco, con el tiempo, una enfermera y yo nos sentamos con él a hablar, a preguntarle. Acabó contándonos de su hijo y de su esposa. Y finalmente lo convencimos de que se quedara en el hospital, en la parte psiquiátrica, para que lo pudiéramos tratar. Y fue una experiencia súper fuerte de realmente con esta paz encontrar al prójimo sin juzgar. Y cuando lo iban transportando al pabellón de psiquiatría, nos voltea a ver a esta enfermera y a mí y nos dice: ustedes son las únicas que me vieron como ser humano y se los agradezco. Y realmente la estancia de este paciente fue una estancia positiva en el sentido que no lo tuvieron que sedar, no lo tuvieron que atar, nada de eso. Y bueno, logró llegar a su siguiente destino, ¿no? Que era el pabellón psiquiátrico. Entonces, estas experiencias como que me hicieron ver que dar la vida significa realmente ponerte en manos de Jesús y Él, con su gracia, hace el trabajo, el resto. Mi hija está bien, la tenemos en casa y bueno, pues yo sigo con mi trabajo. Bien, gracias. Gracias, Gabriela, porque bueno, creo que es muy concreto y muy ilustrativo, se podría decir, de lo que veníamos reflexionando. Y creo que a cada uno nos puede movilizar desde donde estamos, justamente a no dar ese rodeo, ¿no? Lo que decía Lucila al principio, sino enfrentar la situación así como se nos presenta. 10 minutos, siempre nos quedamos cortos con el tiempo, pero han llegado algunas preguntas, las leo para Lucila y para Luis Alonso. La primera, leeré todas y si logran responder ahí. ¿Podemos decir que el sufrimiento existente en una situación de pandemia es una oportunidad para realizar la comunión? Porque nos saca dice, del individualismo, de la soledad, etc. La segunda es más una reflexión, en el fondo, alrededor del posadero y del negocio que puede hacer el posadero y puede elegir a ciertas personas, etc. Y si dice que eso no está en riesgo el acto de acogida del otro así como es y libremente, ¿no? Que sería lo específico de los cristianos y que en el fondo nos puede encerrarnos en nuestros espacios en el fondo y el prójimo lo reducimos solo a los que están en nuestro espacio y no arriesgamos. Otra pregunta, ¿podemos competir y amar al mismo tiempo? Hablando de economía, ¿no? En el fondo, cita Maturana, otras cosas, pero la pregunta va por ahí, ¿no? Y una reflexión pregunta, pero creo que incluso la experiencia nos ha ilustrado sobre eso. Cada instante vivido con sentido se vuelven pedacitos de eternidad, es decir, de reino, o de cielo aquí, de este reino de Dios presente. Y otra pregunta más, ¿cómo estar existencialmente atentos para no dar rodeos frente al prójimo en nuestra vida, ¿no? Tema más bien actitudinal. Bueno, esos son, por el tiempo, hago simplemente un resumen y recojo las preguntas un poco, por dónde van. Le doy la palabra a Lucila si nos comparte algo o elige alguna de estas preguntas o lo que quiera
responder. Sí, pues la primera parte, sí, el sufrimiento del otro siempre y el mío personal siempre será una oportunidad de hacernos prójimos, pero nunca, nunca de los nunca es algo enviado por Dios. Nunca Dios va a generar, no va, bueno, por lo menos no con el Dios de Jesús que conocemos en el Evangelio. Él no va a enviar ningún sufrimiento para que aprendamos o para que crezcamos. Esas cosas suceden en las leyes de la creación y son una oportunidad, pero no son ni queridas ni enviadas por Dios. Y la otra, la más compleja, el asunto del posadero. El posadero señala toda una gran oportunidad. Y me encantó que pude yo terminar con el posadero y que empezara Lucas con la economía de comunión, porque precisamente está diciendo aquello de lo que vivo, aquello de lo que trabajo, puede ser un espacio de servicio para los demás. Y si se puede vivir sirviendo a los demás, como decía San Pablo, el obrero es acreedor de su salario, siempre y cuando éste sea bueno, justo, etcétera. Y le da también al buen samaritano de la parábola la gran oportunidad de no ser el protagonista, el que carga con todo, el que se acaba desgastando porque toda la carga recae sobre él, sino toda la inteligencia que tiene esta persona tan tonta y tan despreciable que pertenece a los samaritanos, tiene toda la inteligencia de decir, la vida tiene que seguir con quién puedo contar y sumar aquellos con los que puedo contar. Sumar. ¿Quién dijera si de ahí se empezó a hacer una economía de comunión de la posada y de la acogida? Podríamos pensar. Pero es Gracias. justamente este salir desde los de abajo. Son de ellos, entre ellos, con ellos. No viene el gran filántropo a decir, no es el escriba, el fariseo, el sacerdote, que dice lo que se tiene que hacer. Todo esto ha surgido de las personas consideradas de la cuneta, marginadas. Gracias, Lucila. La palabra a Luis Alonso. Sí, bueno, primero la pregunta de Horacio. Bueno, creo que más bien es una reflexión también. Creo que, como decía Lucila, justo en los momentos de dolor y lo que compartía Gabriela es donde se vive una experiencia mucho más profunda, ¿no? Cuando abrazamos el dolor, cuando logramos darle sentido al dolor, es donde despierta algo nuevo de nosotros y donde también nos dan estas oportunidades para cambiar la mirada, para digamos, crecer algo en nosotros, para fortalecernos o para unirnos, ¿no? Entonces sí, efectivamente el dolor es una gran oportunidad de comunión y creo que lo estamos viendo, ¿no? En esta pandemia donde hay un dolor mucho más generalizado. Por eso comenzaba con esta reflexión de que creo que en esta pandemia todos hemos experimentado algunas formas inusuales, ¿no? Poco comunes de comunión y de solidaridad. La pregunta, bueno, me parece una gran pregunta, lo que decían de Maturana, Verónica, de competir y amar. Por supuesto que se puede, digamos, el competir, sobre todo hablando, digamos, en el aspecto económico, no implica, digamos, el acabar, o más bien hay una mirada, digamos, negativa de la competencia, que es yo tengo que, digamos, ganarle o acabar con la competencia, ¿no? Realmente justo la mirada de prójimo, porque podemos ver al competidor como un prójimo, es juntos estamos, digamos, si hablamos de una industria, juntos estamos para generar riqueza a la sociedad, ¿no? Digamos, riqueza en el sentido de proveer bienes, proveer servicios. Entonces, y hay muchas experiencias en economía de comunión de cómo el amor al competidor, a una empresa que compite, digamos, en la misma industria que yo, que tiene un producto similar al mío, cuando se da este amor, crece, digamos, la oportunidad de los dos, ¿no? Porque
juntos entonces sirven mejor a este mercado. Entonces también se aplica, digamos, muy bien en el ámbito de los negocios el tema de la proximidad o el amor al prójimo, ¿no? Y bueno, quisiera también reflexionar un poquito sobre ¿cuál era la otra pregunta? Y se me fue, podemos... La última era sobre cómo estar existencialmente atentos para no dar rodeos. Claro, la de... Bueno, en esa creo que bueno, en mi experiencia sí es muy importante justo estar presentes, ¿no? La reflexión que hacía, para mí la pandemia ha sido salir de una dinámica de carrera, vivir más el momento presente, el hoy, también en esta dinámica tan incierta de no saber qué va a pasar, de no saber mucho de la enfermedad, lo que nos quedaba era vivir el hoy, ¿no? Vivir el momento presente. Entonces creo que también hay muchos elementos de trabajo que ahí, bueno, Lucas es un tema que él aborda en algunas ocasiones, el cómo cultivar la interioridad, ¿no? Creo que el trabajo de la interioridad nos ayuda a, digamos, a florecer esta presencia y esta atención, ¿no? del momento que vivimos. Estar totalmente atentos, totalmente presentes, requiere de un trabajo en la interioridad que nos permite salirnos un poco de estas, estar mucho tiempo en el futuro o en el pasado, ¿no? Todo el tiempo planeando o recordando las experiencias, que es necesario, pero creo que cuando profundizamos en la interioridad podemos vivir mejor el presente, y en ese presente también la mirada va a estar más atenta en el prójimo, ¿no? La mirada va a estar más atenta en el que tenemos al lado, en la necesidad, y nos va a ayudar a no dar tantas vueltas, ¿no? O evitar ciertos conflictos. Bien. Gracias, Luis. Tenemos que ir concluyendo. Gracias, Lucila. Gracias, Luis. Gracias, Gabriela. Bueno, siempre nos quedamos cortos con el tiempo, pero creo que nos dejamos para la próxima. Todavía hay otra. La próxima sesión va a ser el 2 de julio, justamente con temas que veníamos ahora tocando un poquito, de cómo asumir la vulnerabilidad y la incertidumbre desde la fe. Pase, no pase, o el confinamiento, etc. Vulnerabilidad e incertidumbre serán sensaciones y experiencias y vivencias que las tendremos, cómo las podemos vivir desde la fe justamente para evitar los rodeos, los encierros, los guetos, la autorreferencialidad, ¿no? Hablaremos un poco de eso el 2 de julio. Agradecemos las preguntas que llegaron, que no podemos responder, a Johnny, desde la Amazonas peruana, que nos escribe, que nos está siguiendo. Le deseamos lo mejor para su misión. Ahí había una pregunta de cómo acompañar a los pueblos indígenas. Y bueno, antes de despedirnos, como hemos hecho también en las otras sesiones, hacemos un momento de oración y le pedimos al Padre Giovanni que nos acompañe en este momento de oración para concluir esta sesión, y agradeciendo nuevamente a cada participante y a cada uno de los ponentes, y a Gabriela que nos contó la experiencia. Yo quería concluir con una oración a María del Papa, que expresa esta actitud del Papa viviendo la parábola del buen samaritano, que nos ayuda a asumir esta situación también como nuestra. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus, y consuela a los que se encuentran confundidos
y lloran por la pérdida de sus seres queridos. Sostiene a aquellos que están angustiados. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como en Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los líderes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia del vínculo que nos une a todos, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados. Haz que Dios nos libere con su mano poderosa de esta terrible pandemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Gracias, Giovanni, y nos despedimos, todos invitados el 2 de julio para continuar este espacio de comunión y, bueno, interpelados a salir y a no rodear y a no escatimar en ese encuentro con el prójimo. Muchas gracias nuevamente a cada uno. Gracias.